Nos estamos yendo completamente en vivo, estamos llegando completamente en vivo. Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, allá desde donde nos estés acompañando. Una nueva edición, una nueva conversación de Totem Live. Hoy nuevamente repetimos, lo cual no es nada usual, con mi estimadísimo y admiradísimo don Javier Plazas. Muy buenas tardes, Javier. Madrid, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Andy. Estaba recién tomando nota antes de comenzar la conversación y vi que tú has hecho la charla número 21 de los Totem Live. Hoy es la charla número 31. De casualidad se nos dio así, numerito redondo, 21 a 31. Y tu charla, la 21, que fue tu primer charla, ya superó los casi 1100 visionados, lo cual has generado una altísima expectativa. Brutal. Entonces, bueno, hoy vamos a superar la expectativa, lo vas a hacer increíblemente bien, como lo haces siempre. Y yo me anoté algunas cosas de la última charla, pero me gustaría empezar por algo que estábamos comentando recién, fuera de micrófono. Me estabas hablando de los yayos, la revolución de los ancianos o de los viejitos, las discotecas, la moda, los viajes, las trincheras. Empecemos por los viejos. ¿Qué onda? Bueno, pues, en primer lugar, gracias, Andy, y gracias a todas las más de 1000 personas que han seguido la primera charla. Estoy sorprendido y agradecidísimo por la curiosidad y el resultado de estos minutos de la semana pasada. Y con los yayos, vamos al lío. Pues a los alumnos vengo avisando de que son el futuro de la revolución. El término de revolución lo llevamos estudiando desde hace más de 6 años a nivel de tendencias, cómo se aplican las en moda, en hablo del Black Bloc. El Black Bloc es un colectivo anarquista que son los que revientan las manifestaciones del G20. Tienen mucha fuerza en Italia, en Estados Unidos y en Alemania. Se prevé un 2021 muy calentito. Estoy recibiendo ya información de movilizaciones y adelanto, el color negro va a ser el que nos una en las calles. Ya pasó en Hong Kong, ya ha pasado en alguna manifestación en Tel Aviv recientemente y vamos a vestir de negro para salir a la calle. Entonces el 2021 va a ser movido. Con su repercusión en el retail también, como pasó con los chalecos amarillos en París, como ha pasado en Hong Kong, etc. Así que ojo a las arterias principales de las ciudades porque van a pasar cosas. Con los yayos, pues estarán ahí, vestidos de negro también probablemente, y serán la vanguardia porque es una generación que no se le ha cuidado y que ahora es víctima de riesgo. Eso es un factor de riesgo importante con el corona y está habiendo bajas. Con la crisis, una vez más, a hijos, a nietos, y vivimos más. Entonces es una generación que para mí hay que tenerla muy en cuenta para el futuro de las compras, están conectados en redes sociales, son activos, hacen deporte y tienen una forma de pensar y poco que perder. Tenemos que pensar que lo que se avecina va a ser importante. Hay una crisis de valores también, no tanto en cuanto al humano, sino al político. No se cree en los bancos, no se cree en el sistema. Entonces, no hay nada peor, más peligroso que alguien que no tiene nada que perder. Y vamos a ser millones de personas que en alguna medida, o bien por temas económicos, o bien por falta de creencias, saldremos a la calle vestidos de negro. Muy bien. Ahí levantando el puño, enarbolando la bandera. Pues sí, de hecho es que en China prohibió la importación de camisetas y de prendas negras para que no hubiera más manifestantes en Hong Kong. O sea, controlaron la moda de color negro. Es decir, que estos cuando ya son fenómenos que llevo observando desde más, 10 años, 8 años, con Génova, todas las manifestaciones del G20. En Cataluña ha habido también, en las revueltas del independentismo nacionalista y tal, ya ha habido Black Bloc. Entonces están muy conectados, vienen en trenes y tal, entre Italia y Alemania, y se movilizan, igual que cuando se salvó Cristiania en Dinamarca, en Copenhague. Copenhague, sí. Javier, vos sabés que el otro día estábamos en una reunión con uno de los hoteles de lujo más importantes del mundo y estábamos analizando cómo estaban comunicando los hoteles de lujo de China, ¿no? Que como van un poquito más adelante en la desescalada,
algunos ya están abiertos o están por abrir, ¿no? Ni Ujú. una mención al COVID, al coronavirus, a la pandemia, a la cuarentena. Es como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero ninguno de los que vimos, igual que decís vos que confiscan las camisetas negras o las prendas negras, creo que hasta se Ujú. meten a censurar lo que se dice y lo que no se dice. Totalmente. De hecho, te oí mal, Andy. ¿Te referías a China en particular? A China, concretamente a China, sí. Hoteles de China. lujo en De China, sí. hecho, claro, de hecho es que están hackeando los teléfonos móviles minorías musulmanas en China. O sea, están pasando muchas cosas a consecuencia de la situación allá. Y bueno, pues como el foco está puesto en determinar, pues en la crisis sanitaria, la gestión de los países, pues es la oportunidad para algunos bueno, para hacer su política de restricción de libertades. Por eso incluía el término libertad en el nuevo lujo. Conceptualmente el lujo evoluciona y libertad va a ser uno de los términos. Primero porque estamos confinados, o sea, salir de casa ya es libertad, o sea, ya es libertad en torno al control de las comunicaciones, de las redes sociales, del tracking, de la inteligencia de cámaras. Libertad de movimiento, libertad de elección. Entonces, estamos demasiado constreñidos y bueno, pues esto tendrá sus resultados, claro, tendrá su... Sin duda, sin duda. Pero Te he sí es interrumpido, verdad que en disculpa. alguna... No, no, no. Sí es verdad que el tema coronavirus, pues, pasará en unos meses a un segundo plano cuando se haya reducido el impacto en la sociedad y haya test, etcétera, y pasaremos a un segundo plano que será el político y el económico principalmente. Ese es el caldo de cultivo de De acuerdo. situaciones en cada país que van a explotar. Javier, como experto, no solamente en la moda o en el lujo, porque sos un experto en observar, en curiosear, en definir, en inspirar, en identificar tendencias o crearlas. Hoy a la mañana hablaba con mi amigo Tony de Asturias y en un momento de la conversación me soltó esta frase y me gustaría ver si podés ampliarme lo que vos interpretás o entendés de la misma. Él me dice, Andy, yo creo que llegó el momento de ir pensando en cómo vamos a humanizar el distanciamiento. Perdón, Andy, te perdí. No sé si. ¿Cómo vamos a ¿Me puedes repetir, por favor? humanizar? Sí, Tony decía ¿Mm? que cómo vamos a humanizar el distanciamiento. ¿Cómo vamos a humanizar el distanciamiento? Buena pregunta. Buena pregunta. Humanizar el distanciamiento, yo creo que va a ser necesaria la comunicación. Comunicación entre personas. La comunicación. La comunicación y probablemente sí, la mirada y probablemente volvemos al sector, a la moda. Cómo vestimos, estamos comunicando 24 horas al día. Entonces nuestros estados anímicos también se ven reflejados en los colores que utilizamos, etcétera, más allá de los que siempre vestimos de negro porque es nuestro color más alegre. Pero pues, y al final en la utilización de colores, pues en el caso del negro son siempre a las vanguardias han vestido de negro, en la electrónica, el clubbing, el techno, etcétera, son códigos que los que nos identificamos, nos comunicamos y en ocasiones solo con la mirada antes de la pandemia tú sabes quién es clubber o tú sabes quién pertenece a una comunidad y hay unos códigos no escritos de convivencia, de respeto, de socialización y directamente pues eso te permite incluso acceder a determinados clubs, mientras que otras no acceden porque su actitud, hay un no sé qué que las personas pues te filtran, ¿no? Entonces va a ser De interesante. acuerdo. Y el distanciamiento, pues yo creo que con códigos a la hora de comunicarnos, no exclusivamente verbal, sino simbólico de complementos, etcétera. Y la mirada se va a potenciar muchísimo. Uno de los grandes, digamos, problemas que acumula históricamente, por lo menos de que yo tengo memoria, la tienda física, es la falta de, ya sea personal cualificado, personal entrenado, personal que sepa el arte de vender,
de conectar, de establecer una relación. Ahora que todo va a ser extraño, ¿no? Entrar en una tienda va a ser extraño. Escucho y leo que casi todo el mundo está concentrando la energía en termómetros, en guantes, en mascarillas, y no escucho casi en ningún lado dónde está la energía concentrada en humanizar el trato o rehumanizar el trato, cómo nos vamos a conectar con las personas que entren por la puerta, cómo se cambia la manera de atender, cómo la tienda que antes era un espacio más de transacción hoy va a ser un espacio más de relación. ¿Cómo estás vislumbrando como experto el espacio físico? No hablo solamente de los grandes titanes del gran lujo, sino también de tiendas que pueden ser de marcas locales o de mediano tamaño, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Mira, Andy, volvemos al discurso de la primera charla. No es todos los cambios en retail que veníamos avanzando se van a incrementar con un añadido que va a ser cómo gestionar el tema sanitario, ¿no? Cómo se van a adaptar los puntos de venta. Pero para mí, desde hace mucho tiempo, un punto de venta, el término tienda ya no es válido. No es válido el término centro comercial, porque el centro ya no es comercial. La compra ya se ha ejecutado desde casa. O sea, ya la tenemos hecha, solo la ejecutamos y en ocasiones ni nos llevamos la prenda o la compra físicamente, la llevan a casa. Entonces tenemos que cambiar conceptos. La tienda tiene que pasar a ser un punto de encuentro. Las marcas de las tiendas de sneakers, a las que visito con frecuencia, las más punteras, ellos tienen una comunidad que compran online en un 80% de los casos. Y el punto de venta se convierte en un punto de reunión donde se presentan ediciones limitadas, donde se reúnen personas con una misma pasión De acuerdo. y funcionan y se generan experiencias. Pero también te digo que otra de las pandemias previas al COVID es que muchos directores de marketing en las conferencias hablan de las maravillas de su marketing experiencial, pero cuando acudes al punto de venta ves las caras de los empleados destrozados. La tienda es un desastre, la música reggaetón, que es otra pandemia. Quiero decir que al final hay una distancia entre lo que se gesta en las oficinas y lo que pasa en la artillería, en la vanguardia, en las trincheras, que creo que el personal necesita más formación, mejor remuneración y más reconocimiento. Y esto por nuestra experiencia, tú lo sabes, formando a marcas con tiendas, retail, se premia mucho al rango intermedio y se premia poco a la infantería, que es la que realmente genera la experiencia. Entonces, menos generales y a cuidar a la tropa, que al final la tropa es la que está ahí al pie del cañón. Totalmente. Javier, hablamos en Twitter, ayer estaba Marcelo también, estabas vos. Hablabas ahora de esto de educar o de reconocer más a la tropa y conectamos esto con la educación, con la formación, con la capacitación. Hablamos de muchos cambios, ¿no? Vos hablabas en la charla pasada sobre la importancia de la excelencia, ¿no? La excelencia que ya no es para nada optativa. Hablabas de que vamos a tener que aprender a vivir con menos, pero aquello menos va a ser mucho más valorado y valioso para nosotros. Sí. Hablabas del consumo responsable y del consumidor responsable. También hablabas del error de ir con prisas y tomar decisiones que luego sean difíciles de revertir. Pero también hablabas mucho de valores y al final todo esto se conecta con lo que vos estás diciendo, que si las personas no representan y no entienden todo este cambio, no hablo de las personas que van a comprar, que lo entienden desde el minuto cero, sino las que están vendiendo, va a ser muy difícil. Y no se trata de ir a la ventanilla de reclamaciones del gobierno a tocar la puerta y pedir subvenciones, sino de poder transformar las cosas como el nuevo escenario o el nuevo mundo lo está demandando, ¿verdad? Así es. Mira, ayer justo además a Marcelo, que le envió un abrazo porque a los tres mosqueteros o los fans, lo de ayer en Twitter fue apoteósico. Yo lo que le venía a decir a mi reflexión con respecto a la educación en general, obviamente la educación primaria y tal ya va por otras vías, lamentables además porque con cada gobierno cambian los planes de estudios, las siglas, esto no hay quien lo entienda. Con lo cual es una herramienta muy politizada y con mucho cambio, que no conduce a nada.
por mi experiencia con la formación de posgrado, obviamente es mejorable y tiene que adaptarse a un nuevo perfil de estudiante. Un perfil de estudiante que va a necesitar un plan muy flexible. Estamos hablando de flexibilidad de la época del bambú, el cemento ya pasó. El bambú se adapta en cada momento, la arquitectura de bambú, la sostenibilidad. Entonces, predicar estas cosas y luego las estructuras son muy rígidas, no conduce a nada. Entonces, me encuentro con estudiantes, por ejemplo, de MBAs de moda que tienen perfiles muy financieros. Bueno, pues esta persona, ¿para qué va a tener que estudiar 5 módulos de contabilidad? Pase a digital, que lo tiene menos trillado, que es algo que va a necesitar. Mucha gente, o el 90%, la parte creativa la tienen fuera, y siempre les recomiendo utilizar Instagram como vuestro elemento de exponer hacia el mundo vuestra parte más creativa, dado que LinkedIn pues llega hasta donde llega y tal, pero el contenido es lo que os puedo aportar. Y luego hay otro tema que ahí con los yayos creo que es necesaria la introducción o la gestión de los planes de estudios del personal que ya tiene toda la experiencia y mis respetos, pero tiene que haber una renovación, incorporar a talento muy joven que incorpore materias que realmente, pues de 3D, el 80% de los alumnos en MBA no han visto algo en 3D. Y hablo de moda, que es Inditex lleva haciendo calzado en 3D hace más de 10 años. El 3D es de los 70. Y también creo que es necesario, aparte de la flexibilidad de los módulos que puedan elegir, la customización de un programa, dar más prioridad a la digitalización en todos los programas y, por último, la remuneración del profesorado. ¿Cómo es posible que, a ver, si Messi y Cristiano Ronaldo ganan lo que ganan porque generan mucho, ¿no? Con marcas deportivas, tal, pero cuando un profesor, y es nuestro caso, Andy, nuestra clase no empieza en la hora no, que nos gestionan, que nos agendan, sino que empieza días antes, cuando anunciamos en Twitter, en redes, damos visibilidad. Durante una experiencia que estamos contando cosas de un minuto antes de entrar en el aula y proyectamos. Y después, porque también interactuamos con los amigos, con los alumnos, generamos engagement, damos visibilidad a la escuela. Entonces, creo que se debería premiar también. Y es un premio de los alumnos, que son nuestros clientes, el cliente final. Las escuelas son al final una institución que mete el profesorado, el claustro y los alumnos, pero nuestro cliente final es el alumno. Pues si ellos deciden cuáles son los 3 mejores profesores de una promoción, pues esos 3 profesores deberían tener un bonus, por ejemplo. Yo creo que cuando damos conferencias o clases deberíamos tener los alumnos o las personas que nos escuchan deberían tener 3. Uno en la cabeza para la parte intelectual, para recibir toda esa información, esos inputs que generamos en la parte más lógica, en el cerebral, etcétera. Otra en la emocional, en el corazón. Y bueno, contigo pues nos reímos, lloramos, abrazamos, quiero decir que llegas. Otra en el del billetero, porque todas las ideas que generamos y que compartimos, alguien que tenga un poco de visión y que tenga ganas de ponerse las pilas se forra. Entonces, quiero decir que la tecnología tendría que ayudar a que se cambiara la forma de remunerar a los profesionales que nos dedicamos a la docencia o compartir conocimiento en función de esas 3, ¿no? De la parte emocional, de la parte más lógica y de la parte económica. Entonces, bueno, maravilloso. Creo que y al final son los alumnos que deciden. Entonces, bueno, sí, también se avecinan tiempos de cambio, ¿no? Pues de reducción de presupuestos, probablemente bajen horas pues el precio hora, pero todavía más que las cosas han ido bien, tampoco se ha remunerado mejor. Entonces, bueno, yo creo que todo tiene que ser más flexible. Todo. La flexibilidad en los procesos va a ser la clave de ser ágiles y generar experiencias a medida. Y la educación va por ahí. Maravilloso. Empezamos hablando de yayos, de revolución, de censura, de China, del lujo, de la transformación, de la noche,
de la moda, por supuesto, hablamos de educación, hablamos de la cabeza, del corazón, del alma, obviamente del bolsillo también. Hay un montón Claro. de comentarios súper interesantes que después te invito a que veas en detalle, porque el tiempo se nos escurre siempre que te escuchamos, porque es una maravilla. Antes No, de a cerrar todos. la charla de hoy, Javi, te quiero pedir dos cositas. Primero, una última pregunta y luego un cierre. ¿Por qué, desde tu experiencia y conocimiento, las grandes marcas de lujo, las marcas exitosas, los verdaderos tótems, que digo yo, siguen causando esta fascinación tan increíble en las personas? ¿Dónde está No, esa tecla que saben tocar que despiertan? no, estamos viviendo una transformación brutal y yo creo que cada día las marcas grandes del sector del lujo ya las tocamos, las percibimos, se ha perdido mucho la emoción y se ha enfocado tanto al producto que la parte emocional y las redes sociales tienen mucha culpa, o la gestión de las redes sociales han acelerado el proceso. Entonces creo que deben plantearse las marcas grandes una vuelta a la raíz, porque de hecho la semana pasada recuerda que comentábamos lo de la noticia de los 2.700.000 dólares que se vendieron en Hermès en China. Hermes. ¿De dónde salió esa cifra? Porque el sector del lujo es hermético y se sabe que además se vendió un Birkin muy especial. Ojo, si el sector, también ha habido un cambio esa semana en el Comité Colbert. El Comité Colbert es la organización que defiende al sector del lujo, que es un sector estratégico en Francia, frente a pues, otros, pues, China en su momento, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es un lobby y ha habido un cambio en la dirección. Pues ese cambio va a obedecer probablemente a una nueva estrategia del sector del lujo francés, a una nueva situación. Quiero creer que las prisas por vender stocks, las cifras mandan y el sector de lujo es financiero. Luego también soñamos, es un Excel. Entonces, como la moda tendría que ser. Entonces, sí que va a haber movimientos. De hecho, yo a veces me pregunto si una marca de lujo puede tener un Instagram con 3 millones de seguidores, cuando el lujo es escasez e invisibilidad. Entonces, el concepto de lujo también tiene que evolucionar y les están pasando por la derecha marcas de nicho invisibles, sin redes sociales, de prescripción, que son muy sostenibles, que es lo que realmente te está dando también esa exclusividad. Porque cuando tienes una tienda te dedicas a la moda, pero cuando tienes 1.000 tienes poder. Entonces, cuidado porque también esas cifras, la gente no le gustó escuchar que hay gente que está consumiendo lujo, porque la gente está muy sensibilizada. Por lo cual, el lujo va a tener que volver a invisibilizar las bolsas, al envío al domicilio y la calle van a pasar cosas. Entonces, cuidado porque la visibilidad de marcas y la ostentación va a sufrir un retroceso a nivel Bueno, global. muy bien. Bueno, siempre es interesante poder dejar la mirada de gente que vive todo esto tan de primera mano, y no se trata de tener razón o no tener razón, sino de poder exponer a partir de los indicios, la información y el conocimiento que uno tiene, lo cual es muy de agradecer en este caso, Javi. Javi, se nos fue ¿Sabes qué el me tiempo. preocupa, Andy? Sí, Dame un minuto. ¿Sabes lo que me dale, preocupa dale, de sí, todo sí. esto? ¿No? Que cuando la cultura está parada más allá de las redes sociales, que sigue habiendo cultura y en el entorno Claro, digital claro. está, pero no hay festivales. Se cierra Burning Man este año, no se hace, se va al entorno digital. Museos, festivales, teatros, óperas, cines, conciertos. Es caldo de cultivo del mal gusto. Y es algo que va a generar, y cuando digo mal gusto, no solo a nivel estético, es caldo de cultivo de ideas más extremistas, es caldo de cultivo, al igual que las crisis generan una catarsis para mucha creatividad, que la estamos viviendo cada día y hay cosas maravillosas, pero cuidado porque también es caldo de cultivo de nacionalismos, de populismos, de cosas muy feas. Entonces, la gente cuando estos lugares de encuentro, la cultura es lugar de encuentro, de socialización, de creatividad, el Circo del Sol también, hay estos artículos de estos días. Entonces, a ver cómo reaccionamos para mitigar el riesgo de que nos invada otra pandemia, que es el mal gusto. Y esa no tiene vacuna, Estamos, no tiene vacuna. Está contra el mal gusto, no hay vacuna. Bueno, nos han estado acompañando hoy desde Colombia, desde
Aragón, desde Andalucía, desde Argentina también. Te mandan saludos alumnos, te mandan saludos colegas. Bueno, luego leeremos en detalle los comentarios porque nos hemos comido los 19 minutos como quien se come una empanada del Noble en 2 minutos. Por cierto, mañana tenemos una charla impresionante con un tal Sergio Stallman, director comercial y de marketing del Noble, que es un libro abierto y que nos va a dejar también datos y reflexiones y emociones interesantes. Javi, querido, segunda edición, la charla 21 y la 31 son todas tuyas, como así también queremos agradecerte tu participación, mandarte un abrazo muy, muy grande por iluminarnos y hablar claro qué es de lo que se trata en este tiempo, ¿no? No ir con florituras, sino decir las cosas por su nombre. Así que un abrazo inmenso, nos vemos pronto. Y mientras tanto, ser felices y cuidados. Gracias. Gracias, Javi. Gracias a todos. Cuídense mucho. Adiós. Hasta pronto.